Bueno, hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo, a esta nueva entrega de instrumentación en la cual vamos a abordar lo que veis en pantalla, los detectores de posición. ¡Empezamos! Y empezamos presentando un poco los contenidos que vamos a ir repasando a lo largo de estos vídeos. Y esos contenidos nos van a llevar a hacer una pequeña introducción en la cual definiremos lo que es un detector. A partir de ahí, la tipología, los tipos de detectores que nos vamos a encontrar en el mercado y que nos van a permitir cubrir un abanico lo suficientemente amplio como para tener posibilidades o diferentes posibilidades de aplicación en nuestros procesos industriales, ¿vale? A partir de ahí vamos a entrar un poco más en detalle en los finales de carrera, detectores de proximidad, y luego hablaremos en diferentes vídeos de las características más importantes de los detectores, de su conexionado y forma, sobre todo hablaremos de encapsulados, tipos de conectividad, ¿vale? Y luego al final ya los esquemas de conexión y la simbología que se debe utilizar para representar o para interpretar en cualquier esquema eléctrico este tipo de detectores. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos allá, empezamos con la introducción. ¿Y qué es eso de un detector? ¿Qué será eso de un detector? Bueno, pues a diferencia de un sensor que nos da una medida continua, es decir, si hay una variación de la variable de entrada, pues me dice cuánto ha variado con respecto al momento anterior y de esa manera pues me va dando una serie de valores. A diferencia de esto, los detectores lo que hacen es decirme cuando una variable llega a un nivel determinado, a un valor determinado, de tal manera que la salida de ese detector se activará. Imaginaros que es un contacto eléctrico como el que veis aquí, la salida. Entonces, en el momento que se detectara presencia de algo, esa salida, ese interruptor, se cerraría y cerraría un circuito. Luego es una presencia, es una señal, todo o nada. Es decir, se detecta o no se detecta, pero no se detecta, no te dicen, no te informan del nivel de cuánto está de cerca o de lejos el objeto, por ejemplo. Es decir, cuando el objeto mientras se va acercando no te dice a qué distancia está, que eso lo haría un sensor, sino que el detector te dice cuándo ha entrado en la zona de detección ese objeto, ¿vale? Es decir, te indica la presencia o ausencia de un objeto. En muchas ocasiones, como nos dice aquí la diapositiva, se van a utilizar en el control secuencial. ¿Qué es eso del control secuencial? Pues secuencial viene de secuencia. Cuando hay un proceso en el cual, imaginaros el más típico, una cadena de montaje, cuando se van montando diferentes piezas en un orden determinado, a eso se le llama secuencia, un orden. Bueno, pues cuando el control es secuencial, estos detectores vienen muy bien porque te marcan cada paso en la secuencia. Por lo tanto, estos en muchas ocasiones se van a utilizar estos detectores en el control secuencial como elementos que van a proporcionar esa información de entrada a un PLC, por ejemplo, a un controlador. ¿De acuerdo? Bien, pues dicho esto, vamos a ver con qué tipos de detectores nos vamos a encontrar en el mercado. Bueno, dentro de los detectores de posición tenemos dos grandes grupos, que son los que veis en el primer escalón, es decir, aquí, que son los finales de carrera, es decir, detectores de tipo electromecánico, y detectores de proximidad, es decir, detectores en los cuales ya está integrada la electrónica. ¿De acuerdo? Dentro de los detectores de proximidad, pues vamos a tener de diferentes tipos. Van a utilizar diferentes variables físicas y eléctricas para que de manera indirecta me proporcionen la información de cuándo un objeto va a estar presente o no. Por ejemplo, vamos a tener detectores de proximidad inductivos. Van a detectar presencia de elementos metálicos, ¿vale? Ferromagnéticos. Capacitivos
fotoeléctricos, es decir, un haz de luz que puede ser cortado o no por un objeto y que en base a ese corte de luz pues se detecta su presencia o no. Magnéticos, cuando hay presencia de un campo magnético o no. Esto indica que este tipo de detectores pues lo que van a hacer es detectar objetos que lleven incorporado o que lleven asociado un campo magnético, ¿vale? Y los ultrasónicos, que lo que van a hacer es emitir una onda sónica a una alta frecuencia y van a medir tiempos de envío y rebote de la señal, ¿vale? Para determinar cuándo ese rebote es lo suficientemente rápido como para decir que se detecta el objeto próximo, ¿vale? Que está muy próximo a ese objeto. Vale, en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de finales de carrera. Vamos a empezar hablando de esos finales de carrera. Bueno, ¿y los finales de carrera qué son? ¿Qué son? Mirad, la detección de un objeto se puede realizar mediante elementos mecánicos, como son los finales de carrera. Es decir, el propio objeto va a accionar, va a mover físicamente el elemento actuador del captador. Por ejemplo, todos en casa tenemos un interruptor de la luz. Nosotros seríamos el objeto y cuando accionamos ese interruptor de la luz se enciende y si fuera un pulsador, por ejemplo, cuando lo activamos encendería la luz y cuando nos alejamos y dejamos de activar ese pulsador se apagaría la luz, ¿no? Luego nosotros seríamos el objeto que físicamente accionamos pues el detector, que sería un pulsador. Los finales de carrera actúan exactamente igual. ¿Qué ocurre? Que lo que hacemos es interponer el elemento que va a mover los contactos eléctricos, lo interponemos en el camino del objeto. De tal manera que cuando el objeto llega a ese pulsador, ¿visteis lo que ha ocurrido? Lo que hace es cambiar de estado un contacto eléctrico, ¿vale? Normalmente iban más de uno, pero bueno, he representado uno. Es decir, este circuito de aquí sería un circuito a una tensión, la que fuera. Imaginaros que llegaran aquí 24 voltios y que esto fuera una entrada del PLC, ¿vale? Para darme una entrada digital de un PLC. Pues llegaría positivo, 24 voltios, cuando cierre el circuito mandaría señal a un controlador, por ejemplo. Y eso mandaría parar a un motor de un ascensor, ¿vale? ¿Y esto qué sería, este objeto? Pues el ascensor. ¿De acuerdo? Accionan físicamente el elemento detector. Claro, este accionamiento va a realizar esa conmutación del elemento de un contacto electromecánico. ¿Y qué ocurre? Que tiene una maniobrabilidad determinada, es decir, tiene un número de maniobras a partir de los cuales pues habrá que empezar a mantener esos objetos como cualquier otro, pero bueno, aquí al ser partes móviles, pues son susceptibles de que se sufran daños, de que con el tiempo se vayan deteriorando y que haya que realizarles un mantenimiento o una sustitución sí o sí. Al cabo del tiempo. Bueno, esto ocurre como en casi todo. Pero en las partes que son mecánicas puede ocurrir, bueno, pues de diferentes maneras. Tienen más flancos de mantenimiento, digamos. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de detectores? Pues hombre, evidentemente tiene una robustez eléctrica, tiene unos contactos físicos robustos que aguantan arcos eléctricos importantes, bueno, importantes para lo que es un sistema de control. Y son aptos para el ambiente industrial, ambiente agresivo, ¿vale? Al ser un contacto eléctrico libre de potencial, pues no hay un campo electromagnético que pueda afectar a ninguna electrónica. Por lo tanto, otra ventaja es que en ambientes industriales donde pueda haber mucho motor cerca, pues son completamente inmunes a esas interferencias electromagnéticas producidas sobre todo por motores. La instalación es sencilla, ya veis que es uno o varios contactos eléctricos, normalmente abiertos o cerrados, pero al final es cablear un contacto en el sistema de control. Una instalación muy sencilla. Y es interponer la parte mecánica en la trayectoria del objeto.
Y luego se pueden asociar, igual que cualquier contacto eléctrico, en serie y paralelo sin restricciones en el caso de que se necesite realizar el control simultáneo o que se necesite realizar un control desde diferentes posiciones, uno manual y el otro a lo mejor un paro manual y otro a través del final de carrera, pues se podría hacer, ¿vale? Pero bueno, esta asociación serie y paralelo, al final, lo que, como los sistemas de control tienden a estar gestionados por un controlador, por un PLC, por un autómata programable, pues estas asociaciones cada vez se van a ver menos en ese sentido, cuando están los finales de carrera integrados en un sistema de control. Como inconvenientes, bueno, pues para la detección se necesita contacto físico con el objeto. Y claro, en el momento que para accionar un final de carrera necesitas utilizar la energía que lleva un objeto o una sustancia, esa energía previamente la estás pagando. La estás pagando en forma de electricidad, en forma de lo que sea, pero la estás pagando y estás gastando una parte de energía del proceso para accionar un final de carrera, para que te dé información el sistema de dónde está un objeto determinado. Esto es un inconveniente porque, claro, en un objeto no pasa nada, pero en 10.000 o en 100.000 unidades, pues es energía que va sumando, ¿vale? Vale, bueno, pues y además de los desgastes propios de ese contacto físico. Las dificultades de uso en altos grados de protección IP, es decir, al ser un contacto eléctrico que voy a tener que cablear, el encapsulado donde va ese contacto eléctrico nunca será lo suficientemente estanco como para tener un índice de protección muy, muy elevado, ¿vale? No es como cuando llevas una electrónica ya integrada, que su encapsulado puede ser absolutamente independiente del ambiente en el que se esté, ¿vale? Incluso sumergible, bueno, en fin, con altos grados de protección. Esto no tiene ese tipo de índice de protección. Luego, al ser un contacto eléctrico, físico, electromecánico, tiene una baja frecuencia de conmutación. Es un sistema mecánico que, claro, vosotros diréis, ¿y a mí qué me importa que tenga una baja frecuencia de conmutación? Y, bueno, tiene su importancia porque, claro, si nos imaginamos un proceso en el cual pasa un objeto por una cinta y ese objeto lo detecto con un final de carrera, pues no hay problema. Me da igual que sea baja o alta la frecuencia de conmutación. Sin embargo, cuando necesito posicionar, imaginaros una rueda dentada, que los dientes vayan pegando al final de carrera, si tengo 1024 dientes, en una vuelta de un sistema mecánico, la conmutación no va a ser posible tan rápida. Y por lo tanto no me va a dar una información del posicionamiento de esa rueda dentada, ¿vale? De ahí lo de baja frecuencia de conmutación va más que nada por ese tipo de posicionamiento de sistemas, en el cual necesito pulsos muy rápidos. El número de maniobras son limitadas por ser un sistema mecánico, lo que os decía antes, y cada, X tiempo depende. No, esa X que me lo preguntan mucho gente de mantenimiento, pues nunca es fija. Es decir, yo puedo tener dos elementos exactamente iguales instalados en dos factorías diferentes, una por ejemplo al lado del mar y otra en zona de interior, y el número de maniobras que tiene cada uno va a ser diferente, porque los ambientes a los que están sometidos cada uno de los dos contactos eléctricos, aunque el proceso fuera el mismo, haría que el deterioro de un elemento fuera mayor que el del otro, o sean diferentes. Con lo cual, los mantenimientos tienen que ser estudiados individualmente, ¿vale? Y luego no apto para vibraciones elevadas por falsas conmutaciones. Es decir, yo no pondría un final de carrera cerca de una bomba que me produjera altas vibraciones en una tubería, ¿vale? Luego, los tipos de contactos que nos podemos encontrar en un final de carrera, pues tenemos un contacto de ruptura lenta,
Es decir, la velocidad, es lo que vimos antes, la velocidad de desplazamiento del contacto es la misma, bueno, es igual o proporcional, ya depende del sistema mecánico de transmisión, igual o proporcional a la velocidad del elemento que lo acciona. ¿Vale? Depende de la velocidad del elemento que lo acciona. Ahora bien, si el elemento va demasiado lento, a lo mejor a mí me interesa que el contacto sea independiente, la conmutación sea independiente de lo lento o rápido que vaya el objeto. Para eso están los contactos de ruptura brusca, que lo que hacen es armar estos dos muelles, y cuando esos muelles lleguen a una determinada posición, lo que hacen es disparar el sistema para que conmute siempre a la misma velocidad. ¿Vale? Es decir, es como si cuando llegue esta pieza que se mueve, esta pieza central que se va a mover arriba y abajo, cuando llega a un umbral, ese umbral es el de disparo, y este contacto, veis que hay uno normalmente cerrado, que es esto sería una pieza de cobre, todo esto, uno normalmente cerrado que abriría, y este normalmente abierto que cerraría. ¿De acuerdo? Mirad, a ver si lo podemos apreciar. Ahí va el objeto y llegado un momento, cierra. ¿Lo veis? Por lo tanto, la velocidad de desplazamiento de los contactos es independiente del elemento que lo acciona. ¿Lo visteis, Vamos a verlo otra vez. Mirad, vamos a verlo. Avanza y llegado un momento, ¡plas!, se dispara. ¿Vale? Es como funcionarían, por ejemplo, también los interruptores automáticos de alta tensión, por ejemplo, con carga de muelles. Pues esto es llevado a pequeña escala, pero de la misma manera. De este modo se obtiene buen rendimiento, aun con velocidades muy bajas, ¿vale?, de los objetos, ya que tengo una carga de muelles o resortes. Bueno, los tipos de envolventes pues pueden ser de plástico con doble aislamiento, que tendríamos este simbolito de aquí, el del doble aislamiento. Tendríamos metálico, que tendría que tener su puesta a tierra, sería esta de aquí, por ejemplo. De poliéster, como son los microinterruptores que se utilizan como finales de carrera, pues a nivel doméstico, por ejemplo, en las puertas de los microondas tenemos de estos finales de carrera para saber que son microinterruptores que me dicen si la puerta está presente o no en su posición. ¿Vale? Y luego para aplicaciones de seguridad veremos finales de carrera con la envolvente en naranja o rojo, ¿vale?, que son aplicaciones de seguridad. Bueno, pues para el próximo vídeo esto es todo en cuanto a los finales de carrera, y ya para el próximo vídeo, que en este ya llevamos 18 minutos más o menos, 17 y medio, hablaremos de los detectores de proximidad. ¿Vale? Aquí tenemos bastante más miga y los conceptos ya veréis que los vais a entender perfectamente, y los vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible y con ejemplos para que nos queden claros sobre todo su funcionamiento, los conceptos fundamentales de los detectores inductivos, capacitivos, fotoeléctricos, ultrasónicos, magnéticos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Venga, pues hasta el próximo vídeo. Os espero vuestros comentarios, os espero vuestras dudas aquí debajo, y bueno, un saludo a todos, hasta pronto.